Hola, hola, sí, hola. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos, espero que se encuentren bien. Estamos aquí con un poquito de, digámoslo así, oscuridad. Es porque estamos entonces en proceso de, entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el proceso que estamos? Estamos trasladándonos, estamos cambiando de lugar. Mi hermana, hola José, Jesús te bendiga. María Teresa, el Señor Jesús la bendiga. Eso, Josué, Jesús te bendiga, Josué, saludos. A la mamá Rosalba también, el Señor la bendiga. Eso de la tía Roxana, el Señor Jesús la continúe bendiciendo. Saludos, saludos, saludos para todos. Vivian Segura Monje y Mónica Artavia, el Señor las bendiga, buenas noches. Hola, buenas noches, el Señor Jesús le bendiga, mi hermana Gabriela, bueno. Entonces, bueno, no van a tener que, digamos, verme mucho, entonces. Está mi hermana Alejandra, hola, buenas noches, hermana Alejandra, el Señor Jesús te bendiga. Trini, el Señor también te continúe bendiciendo. Saludos, muchas bendiciones para tu vida. Jocelyn Paola, hola Jocelyn. Señor te continúe bendiciendo. Estaba aquí viendo si de pronto con esto, pero qué va, con esto ya parezco es como un minero, ¿verdad? Qué rollo, no, bueno. La cuestión aquí es que un poquito oscuro, pero de todas maneras de ahí. Para lo que se ocupa es entonces ver la Biblia, digo escuchar, porque la fe viene no por el ver al pastor, sino por oír. La fe es por el oír y la oír por la palabra de Dios. Entonces, no hay inconveniente. Si me voy a poner entonces es la lamparita aquí en la cabeza para poder entonces de alguna manera tener entonces la disponibilidad para entonces, para poder, como se dice, desde aquí. Juan, sosténgame un momentico, por favor, para poder entonces leer la Biblia. Eso sí, para eso sí se ocupa. Es que estamos aquí exactamente. Vamos a ver, entonces ahora sí. Ya con esto ya yo puedo leer la Biblia. Ok, denme un chancecito. Exactamente. Ya. Bueno, ahora sí, ya llegó la luz. Sí, es que teníamos inconvenientes técnicos con la luz, pero ya gracias a Dios, aquí nuestro hermano Santiago nos solucionó y gloria a Dios. Ahora sí ya me pueden ver más claramente. ¿Cómo? ¿Qué es lo que están diciendo por ahí? ¿Que mejor como estábamos antes? No, hombre, por favor, oigan, no sean así. No sean así, no sean así. Eso, mi hermano Gastón, mi hermana Ani, el Señor los bendiga en su precioso nombre. Saludos también a Adriana Múnera, el Señor Jesús le continúe bendiciendo. Y bien, aquí estamos entonces, como les decía, estamos en cambio de casa, entonces estamos para allá y para acá, bueno, creyéndole al Señor porque estábamos demasiado hallados en esta casita, pero nos movimos entonces para otra, para que quedáramos con un poco más de espacio. Entonces, tanto aquí Santiago como su familia y nosotros también. La cuestión es que figúrense que hay que seguir orando, mis amados hermanos, porque no es fácil la cosa. El internet de alguna manera allá no funciona, funciona solo aquí. Y entonces, bueno, por eso no teníamos entonces, digamos, organizado lo de la luz, porque pensamos que desde allá íbamos a poder entonces, igual que lo estábamos haciendo aquí, transmitir. Pero des en cuenta que entonces una cosa es lo que piensa el burro y otra cosa es lo que piensa el que lo arrea. Está mi hermana Carolina, alias Nina Soto Zumbado. El Señor Jesús la continúe bendiciendo, Nina. El Señor te guarde en su precioso nombre, como siempre, entonces agradecidos con el Señor, porque entonces con el entendimiento podemos entonces
dar gracias por un día más, sabiendo que un día más significa un día menos para estar en su presencia. Vea, yo estoy casi que persuadido, estoy casi que, digamos, de alguna forma persuadido en mi corazón de que de alguna manera los únicos que nos alegramos de envejecer somos nosotros los cristianos. Yo creo en estos días estábamos entonces celebrando el lunes el cumpleaños de mi señora madre y bueno, son un poconón, ya ustedes se imaginarán, ¿no? No para no, digamos, ponerla en mal delante de todo el mundo. Ah, mi hermana Natalia, el Señor Jesús la bendiga. Andrea, hola, buenas noches. Angie, hola, buenas noches. Bueno, cumple, ya ustedes saben, 70 y todos cumplió mi mamá. Pero lo que les decía, entonces, qué alegría, qué felicidad entonces poder realmente estar cada día más viejo. Miren, créanme que no es común, no es normal. Anhelar, o sea, desear no, no anhelar, desear, sino poder estar agradecido y disfrutar del envejecer. Porque recuerden entonces que un día más con el entendimiento significa un día menos. Y aunque entonces amamos la vida de la carne y entendemos que es por medio de la vida de la carne que podemos hacer por nuestro espíritu, no quiere decir entonces que no añoremos más estar ya en la presencia del Señor o que el Señor venga. Ese es un sentimiento realmente entonces cristiano. Cada quien puede y tiene el entendimiento de la medida de fe que Dios le ha dado. Johanna Molina, hola, buenas noches, Johanna, el Señor te guarde en su precioso nombre, saludos para ti, para Albeiro, para Sarita, que ya está demasiado grande, demasiado linda. Esa chiquita, lo bueno es que no se parece al papá. Eso fue que de verdad Dios bueno, la ayudó desde el momento del nacimiento, que no, haciendo que no se pareciera al papá. Esa Sarita es una chiquita muy bendecida, ¿para qué? Pero déjese de cuentos ya. Ella es una chiquita bendecida, no salió parecida sino a la mamá. Bueno, entonces esperemos que el papá no esté bien, digo... En fin, bueno, mis amados hermanos, estábamos dando tiempo pues a que más... también está mi hermano en Ben, saludos mi hermano en Ben, el Señor lo guarde en su precioso nombre. Está también Josué Figuls, bueno, hasta ahí nos llegó la alegría. Entonces, como les decía, es un placer haber compartido con ustedes esta noche. Y entonces que vamos a orar, el Padre Nuestro. A ver si se la cree Josué y se desconecta. Hola, Josué, bienvenido, buenas noches. Bueno, como les dije, entonces estábamos haciendo un poquito de tiempo, haciendo un poquito de tiempo para procurar entonces que más hermanos se sumen a la transmisión, pero bueno, entonces ya es tiempo. Vamos entonces a orar, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos entonces a orar pidiendo para que el Padre, por medio de su Santo Espíritu, nos conmueva y nos ayude, para que en esta hora nosotros podamos escuchar, entender y obedecer la dulce voz del Dios que nos creó, nos formó y que también nos redimió para su reino por medio de la obra maravillosa a través de la sangre que su Hijo derramó en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Vamos a orar al Padre pidiendo para que Él sea trayendo la revelación de su palabra, de su voluntad a nuestras vidas. Oramos. Dios el Padre nuestro, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, agradecidos delante de ti por este tiempo maravilloso que nos permite, Señor, estar en tu presencia, conociendo, entendiendo tu voluntad. Podemos con el entendimiento confesar que no hay Dios sino tú, el Padre, creador de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y que no hay, Señor, sino tu Hijo Jesucristo, al que enviaste al mundo, el que vivió, murió, resucitó y derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados, que es por la fe que es en Él y en su nombre que hoy podemos, Señor, a pesar del pecado y la maldad que hay en nosotros, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras concupiscencias, a pesar de nuestro malvado corazón y del pecado, Señor, que nos asedia día a día, con el entendimiento podemos decir que tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro Padre. A través de la fe en tu Hijo Jesucristo nos acercamos a ti, Padre,
clamando, Señor, pidiendo en el nombre de Jesús de Nazaret, que obres con tu Espíritu Santo y nos ayudes, para que en esta hora, Señor, todos y cada uno de nosotros podamos, con el entendimiento, Señor, abierto nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Señor, escuchar, entender y obedecer tu dulce voz. Por favor, Padre, habla nuestras vidas en esta noche. Habla, Señor, a la vida de cada uno de nosotros. Yo necesito escuchar tu voz, Señor. Yo sé que todos los que están conectados en esta hora necesitan escuchar tu voz, Padre. Háblanos, Dios de los vivos. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, de la palabra que hablaste por medio de tu Hijo Jesucristo, al que enviaste al mundo, y de la cual también dan testimonio los apóstoles y los profetas, Señor. Háblanos por medio de la Biblia, Señor, y permítenos a través de la Biblia conocerte, entenderte, para también servirte y obedecerte, por amor de tu nombre, Señor. Porque en el sepulcro nadie te alabará y nadie invocará tu nombre en el Seol. Aquí ahora, Señor, clamamos y pedimos, Señor, que seas tú llenándonos con tu Espíritu Santo, conmoviéndonos, Señor, quitando todo velo, todo el entenebrecimiento del entendimiento, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, Señor. Ayúdanos, Señor, para que en tu luz veamos la luz, obra con poder y gloria. Que tu reino venga, Señor, con poder a cada uno de mis hermanos, Señor, aquí a la distancia. Dios viviente, Dios maravilloso, obra con tu Espíritu Santo, conmuévenos y guíanos, Señor. Danos la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra, Dios mío. Por favor, Señor, habla, Señor, a nuestras vidas. Permítenos escuchar tu dulce voz. Conmuévenos y guíanos, Señor, al arrepentimiento y a la obediencia, Señor, a tu palabra. Porque tu Hijo Jesucristo nos enseñó que no eran los oidores los verdaderamente bienaventurados, sino los hacedores, Señor. Ellos son los verdaderamente bienaventurados. Danos, Señor, esa bienaventuranza. Concédenos tu gracia, Señor. Escucharte, entenderte y obedecerte es lo más grandioso, es lo más maravilloso, Señor. Es esa bendición tuya que enriquece y no añade tristeza con ella, la que anhelamos, Padre. Manifiéstate con poder y gloria a la vida de todos y cada uno, desde el mayor hasta el menor. Yo te lo ruego, yo te lo pido por amor de tu nombre, Padre nuestro. Por amor de tu nombre y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad. Encomendamos, Señor, nuestras vidas este tiempo y a tu gracia y a tu buena voluntad, Señor, por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Nos encomendamos, Señor, y en el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. También está entonces Adriana Hernández. Hola, Adriana, el Señor Jesús te continúe bendiciendo. Ana Zúñiga, Señor Jesús te bendiga. Mi hermana Meilin, oiga para allá, qué bueno. El tío Guillermo, hola tío Guillermo, Jesús te bendiga. Heisel, hola Heisel, el Señor te guarde en su precioso nombre. Bueno, habemos quórum, ya estamos entonces varios hermanos aquí reunidos y para tener entonces este tiempo maravilloso de la enseñanza del Evangelio del Reino de los Cielos. Acuérdense que entonces la Biblia da testimonio acerca de que nuestro Señor Jesucristo predicaba y enseñaba el Evangelio. La predicación del Evangelio es entonces lo que hacemos cada primer día de la semana cuando nos congregamos a rendir el culto. Es por medio de la predicación del Evangelio que como iglesia recibimos el mandamiento de parte del Señor y que entonces la palabra que se imparte se da desde el púlpito. La fe es entonces poder recibirla, no como la palabra de los hombres, sino como lo que es la palabra de Dios que obra en los creyentes. Entonces recuerden, mis amados hermanos, como siempre, con no falsa humildad ni con vana piedad, siempre les he dicho y les repito. Para mí, como pastor, como siervo del Señor, no hay nada más triste, y le doy gracias al Señor por entonces darle el entendimiento a la iglesia. No hay nada más triste o no habría nada más triste que escuchar entonces a las personas diciendo el pastor dice. La gente siempre, escúchenme bien, las personas siempre de alguna forma están hablando así. Dicen, el pastor dijo, el cura dijo. ¿Ve? Siempre están diciendo o están haciendo entonces a referencia a que es de alguna manera un hombre, es la voz, del hombre la que ellos están escuchando.
Alfonso Valderrama, hola, Alfval. El Señor te bendiga, Alfval. Este es Alf. Ah, este es Alf. ¿Se acuerdan de Alf? Este es Alf. Y tiene el copetillo y todo. Ok, bueno, les decía. Entonces, eso es común, es común. Entonces, a las personas decir, el pastor nos dijo, así como dijo el pastor. Les repito, eso es, digamos, frustrante. Yo como pastor, entonces, siento que no he hecho o no estoy haciendo correctamente mi trabajo si escucho ese tipo de expresiones en ustedes. Porque en realidad, entonces, como les decía, no se trata de que, porque la fe es entonces, es recibir la palabra, no como la palabra de hombre, sino como la palabra de Dios. Patricia Sea, buenas noches, ya te vimos, el Señor te bendiga. Fred, hola Fred, el Señor también te bendiga, qué bueno verte, iba a decir, digo, ver que estás conectado. Qué clase loco, es que qué bueno verte. Ok, bueno, entonces les decía, les continúo diciendo, perdón. Que sí, entonces lo maravilloso es poder escuchar a la iglesia con el entendimiento de decir, la Biblia dice, el pastor nos mostró, el pastor nos enseñó donde Dios en su palabra está diciendo. Maravilloso. Eso es lo más grandioso, eso es lo más maravilloso. Recuerden, hermanos amados, que hablar bien es sinónimo de entender bien. Debemos hablar bien si hemos entendido bien. Erika Chanto, buenas noches, Jesús te bendiga. Jocelyn Navarro, el Señor te guarde en su precioso nombre. Eso es lo más, entonces, importante, poder, como les decía, recibir la palabra no como la palabra del hombre, sino como lo que es la palabra de Dios que actúa en los creyentes. ¿Recuerdan esa escritura? Vamos a mirarla, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Permítanme un momento, por favor, porque hoy estamos sin basecita. La basecita de Gilbert, que nos regaló el hermano Gilbert. Se nos quedó en casa. Y era qué buena y qué práctica, pero de ahí se nos quedó al otro lado del mar. Mayra, el Señor Jesús te continúe bendiciendo. Saludos. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, dice, versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracia a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Qué maravilloso poder recibir la palabra, no como la palabra de los hombres, sino como lo que es la palabra de Dios. Amados, eso es la fe. Esa es la fe genuina, esa es la fe que tiene como fin la salvación. La fe cristiana comienza y termina por la Biblia. Mire un momento, miremos juntos aquí en Primera de Corintios qué dice. Primera de Corintios, miremos qué dice aquí esta escritura. Qué maravillosa escritura aquí que nos está regalando el Señor en esta noche. En Primera de Corintios dije, no, perdone, me equivoqué. En Romanos, venga, vamos a mirar para que vean qué bonito. En Romanos, capítulo 1 de la carta a los Romanos. Vean qué bonita escritura. Mi hermana Ana Solano, el Señor Jesús te bendiga.
Saludos. Entonces, Romanos 1, capítulo 1, versículo 16 y 17. Leamos juntos. Ana Yancy, hola, hola, Jesús te bendiga, Ana Yancy, buenas noches. Dice así, Romanos 1, capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Don Jorge Badilla, buenas noches. El Señor Jesús le continúe bendiciendo. Don Jorge me hace el favor y me saluda a doña Marielos y para toda su casa. Que el Señor los continúe bendiciendo, don Jorge. Entonces, miren qué maravillosa escritura. El versículo, sobre todo el versículo 17, escuchen bien. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo? Por y para fe. Somos salvos por la fe y permanecemos en la salvación por la fe. Y la fe por medio de la cual recibimos la salvación fue por escuchar, entender y obedecer el Evangelio del reino de los cielos. Y esa salvación que recibimos por escuchar, entender y obedecer el Evangelio, permanecemos en ella por continuar con fe, escuchando ese mismo Evangelio del reino de los cielos. Patricia, el Señor Jesús te continúe bendiciendo. Saludos allá para ti, para toda tu casa, para tus hijos en Bogotá. El Señor los guarde en su precioso nombre. Un gusto saludarte en esta noche. Entonces, por y para fe. Nuestra fe, como les dije entonces, comienza por la Biblia y termina por la Biblia. Porque la fe que recibimos para salvación es que Jesucristo es el Hijo del Dios único y verdadero, al que el Padre envió al mundo a morir en la cruz y derramar su sangre para el perdón de los pecados. Eso fue lo que creímos y por medio de eso que creímos recibimos el perdón de pecados, la salvación. Pero eso que creímos es lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia dice. Hay muchas personas entonces que desafortunadamente, mis amados hermanos, porque no es de todos la fe y no en todos hay el conocimiento, están demasiado equivocadas y viven entonces toda la vida engañados pensando que de alguna manera lo que han escuchado o lo que escuchan, lo que se escucha o lo que han escuchado desde los púlpitos, que todo lo que se predica es el Evangelio. Y eso no es cierto, eso no es verdad. Yo les puedo dar entonces testimonio como el que ya también pasó por ahí. Yo entonces desde el púlpito escuché y he escuchado predicar humanismo. He escuchado y he oído predicar prosperidad. ¿Ve? He escuchado predicar una cantidad política. Y una cantidad de cosas, mis amados hermanos, que tal vez de algún incauto o alguna persona que llegue ahí pensará que entonces que porque fue una iglesia cristiana o porque fue una iglesia de cualquier denominación, whatever, todo lo que se está hablando o lo que se está diciendo es el Evangelio. Y resulta y sucede que no es así, no es verdad. Por el contrario, entonces, así como dicen los hermanos en Cuba, el Evangelio está hoy, la predicación del Evangelio está más perdido que la carne de res. Oiga, mi hermana Rocío Leguízamo, el Señor la bendiga, buenas noches. Dígale a Carlita, mi hermana, que estoy esperando todavía la llamada. Ella entiende. Entonces, escúcheme.
Finanzas, exacto, muy bien, Jessy, finanzas, relaciones familiares. Hace poco veía entonces con tristeza, pero entiéndame que es con tristeza, no es con el ánimo de criticar, no es con el ánimo de contender. Veía con tristeza entonces en el Facebook de la hermana Chely que tiene entonces a un, digamos, entonces pastor de la denominación donde de alguna manera ella comenzó o donde ella por muchísimos años se congregó y donde pues todavía le seguimos creyendo al Señor, saque con mano extendida, con lazos de amor y de misericordia traiga a su mamá, a su señora madre. Porque entonces en esa página de la hermana Chely tiene a esta persona que es, digamos, el pastor de esa congregación, de esa denominación, y entonces el hombre estaba cumpliendo años. Y el hombre estaba cumpliendo años y entonces de verdad, se los digo con temor y con temblor, recuerden, no es criticando, es entonces que de lo que se vive y de lo que se ve se tiene que hablar. Y entonces, escúcheme, esa persona que estaba de cumpleaños entonces empieza a decir, bueno, un ejemplo, cumplió 60 años y empieza entonces a agradecer y comienza a agradecer y entonces en su gratitud, en su agradecimiento empieza a darle gracias entonces a sus padres, empieza a darle gracias a su esposa, empieza a darle gracias y al final, entonces también le da gracias a Dios. Y en sus gracias, en esas gracias, disculpe, que le da a Dios, entonces él le da gracias a Dios por entonces haberle permitido que él se acercara a él, sí, así dice, y sobre todo por permitirle entonces servirlo en esa gran familia de iglesias, con esa misión tan noble de restaurar miles de familias en este país. O sea, escúcheme, literalmente el hombre está diciendo que él como pastor, a la iglesia que él pertenece, y él como pastor, esa iglesia o esa congregación tienen la misión de restaurar hogares. Ay, pastor, pero entonces es que, ¿cómo así? Que se restauren los hogares no es importante. Y por supuesto que sí. Pero mis amados hermanos, la misión de la iglesia es anunciar a los hombres el arrepentimiento para el perdón de los pecados mediante la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a este mundo y que Él vivió, murió y resucitó y pagó el precio por nuestros pecados en esa cruz. La misión de la iglesia es anunciar el arrepentimiento para el perdón de los pecados. A mí el Señor no me puso como pastor cristiano para estar restaurando hogares o para estar restaurando familias. Gloria a Dios. Si los hogares se restauran, si las familias se restauran, gloria a Dios. Pero ese no es el objetivo. Ese no es el fin de la iglesia cristiana. Mateo 28, 19, 21 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En ninguna parte está diciendo entonces vayan y restauren hogares. Y escuchen, porque cada quien oye lo que quiere. No es que no sean importantes las familias, no es que, y ustedes que de alguna forma están caminando juntos, estamos caminando juntos en esta congregación, saben la importancia que el Señor nos ha permitido y nos ha dado conocimiento acerca de la familia. Y cómo con temor y con temblor nos esforzamos porque la familia, a costa de todas circunstancias, lucha, prueba, permanezcan unidas en matrimonio, en santidad y justicia delante de Dios y de los hombres, como es la voluntad de Dios. Lindsay, el Señor te bendiga, saludos, buenas noches.
Saludos también para tu esposo, para la pequeña bebé, que el Señor los guarde en su precioso nombre. Pero, como les decía, entonces esta persona, agradecida por ese gran privilegio que Dios le dio de pertenecer a ese grupo de iglesias, con esa misión tan noble, tan hermosa de restaurar cientos de hogares. Mis amados hermanos, escúchenme. El problema aquí es que entonces la iglesia debe y tiene que ser la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor hace lo que el Señor le mandó. ¿Se acuerdan aquella escritura? Siempre la estamos mencionando, Lucas 6, vamos nuevamente allí a Lucas 6, veamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo y tengamos temor, porque son claras, son contundentes las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, versículo 46, ¿qué dice? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué dicen que yo soy su Señor si no me obedecen? ¿Por qué entonces dicen que son siervos del Señor si no hacen lo que el Señor les mandó? Pero pastor, ¿en dónde dice que el Señor no les mandó a restaurar hogares? En toda la Biblia. En toda la Biblia. Porque el Señor Jesucristo dijo claramente que busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Porque no está diciendo el Señor en su palabra que las añadiduras vayan delante y el reino de los cielos y su justicia vaya después. Y no está diciendo en ninguna parte el Señor Jesús en su palabra que hay que anunciar las añadiduras y que la función o la misión de la iglesia es hacer que los hombres busquen o vayan detrás de las añadiduras. Pero por supuesto que las añadiduras también son de alguna manera algo maravilloso y algo importante que nos llena de alegría y nos aumenta la fe, nos confirma la fe y le damos gracias al Señor cuando tenemos esos testimonios maravillosos de restauración. Le damos gracias al Señor cuando tenemos esos testimonios maravillosos de sanidad. Le damos gracias al Señor cuando entonces tenemos esos testimonios de ver entonces la mano poderosa del Señor en medio de tantas circunstancias, de luchas que pasamos y vivimos como miembros del cuerpo de Cristo. Porque la Biblia dice claramente que por causa suya somos como ovejas llevados al matadero y que todos los días morimos. Y esas fueron las mismas palabras que el Señor Jesucristo nos dijo. Él dijo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Entonces, todas estas cosas, mis amados hermanos, debemos entonces tener claro, tener entonces el pleno entendimiento de que somos la iglesia del Señor si hacemos lo que el Señor dice, punto. Si no hacemos lo que el Señor dice, entonces no somos la iglesia del Señor, no somos cristianos. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre por rescate de su alma? Mateo 16, por favor, miremoslo claramente. Mire cómo aquí está exactamente ocurriendo esto precisamente que estamos hablando. Mateo 16, escuchen bien, vamos a leer a partir del 21. Mateo 16, Juan, un poquito de agüita, por favor. Agua, sí, eso es tan amable. Mateo 16, vamos a leer a partir del 21. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día,
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. David, Julián, el Señor te bendiga. Buenas noches, saludos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar la vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. ¿Qué está dejándonos claro el maestro? Que lo más importante, la prioridad es ¿cuál? La salvación del alma. La salvación del alma. Ten cuidado de ti mismo. De ninguna manera esto te acontezca. Esa es la doctrina del diablo. Esa es la doctrina del diablo. Ese es entonces el pecado satánico. Poner la mira no en las cosas de Dios, sino en las cosas ¿de qué? De los hombres. ¿Se acuerdan entonces cómo nos narra maravillosamente allí el Señor por medio de su Espíritu Santo en el libro de Génesis? Que una vez entonces que comieron del árbol que el Señor les mandó diciendo no comerás, fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban ¿cómo? Desnudos. Pero la Biblia dice que ellos estaban desnudos y sabían y eran conscientes que estaban desnudos, ¿o no? Claro que sí. Pero lo que pasa es que tenían ellos entonces puesta la mira en las cosas de Dios. Pero una vez entonces que desobedecieron y cayeron de la gracia, entonces eso es que cayeron en la tentación del diablo. Entonces ahora sí que se pusieron la mirada en ¿qué? En ellos mismos. ¿Ven qué sencillo, qué fácil es todo lo que está escrito en la Biblia y cómo el Señor nos da entendimiento acerca de ello? Eso que está aquí narrando Pedro en el capítulo 16, por eso el Señor le dice y lo reprende ¿a quién? Al mismo Pedro que ahorita hace un poquito, si van un poquito más atrás, a ese mismo Pedro que le está diciendo bienaventurado, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Al mismo Pedro que acababa de dar la declaración de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora le está diciendo apártate de mí, Satanás. Le está diciendo a Pedro Satanás. Pero ¿por qué le está diciendo a Pedro Satanás? Porque él está viendo entonces no a Pedro, sino ¿a quién? A Satanás obrando en el hombre. Está entonces, como les digo, este capítulo está relacionado de Mateo 16, lo que está ocurriendo en Mateo 16 está relacionado con Génesis 2. Con Génesis 2 no, con Génesis 3, donde entonces dice la Biblia claramente que entonces fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero efectivamente en el capítulo mismo 2 del versículo 25 dice claramente y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Pero porque entonces tenían puesta la mirada en las cosas de Dios, en las cosas de arriba. Pero una vez que cayeron entonces, porque esa es la tentación del diablo. Tenga cuidado de sí mismo, preocúpese por usted mismo. Si usted no se preocupa por usted, ¿quién entonces se va a preocupar por usted? Tenga cuidado de sí mismo. Entonces déle prioridad a las cosas suyas y después a las de Dios. Dele prioridad a la carne y después al espíritu. Y no funciona de esa manera. No funciona de esa manera porque el espíritu, escúchenme bien,
puede hacer por la carne, pero la carne no puede hacer por el espíritu. El espíritu usa la carne para hacer por el espíritu, sí señor, pero por la carne no se hace para el espíritu. La Biblia nos dice que no proveamos para los deseos de la carne, que no participemos de las obras de las tinieblas, sino que por el contrario las reprendamos. Entonces, escúcheme, claro que sí, es necesaria la vida de la carne, porque por medio de la vida de la carne es que hacemos por el espíritu. Sí, amén. Pero por la vida de la carne no hacemos por el espíritu, pero por el espíritu sí hacemos por la carne. ¿Se acuerda que dice entonces tercera de Juan? Vamos a mirar tercera de Juan juntos, por favor. Tercera de Juan. Hola Urania, el Señor la bendiga, buenas noches, el Señor la guarde en su precioso nombre. Saludos a la distancia, Urania. ¿Dónde está? ¿Qué les dije? Tercera de Juan, va. Denme un chance aquí. Tercera de Juan. Miremos tercera de Juan, versículo, porque no tiene capítulo. Versículo 2. ¿Qué dice en tercera de Juan, versículo 2? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. El Espíritu Santo, conmoviendo a nuestro hermano Juan, le está dando el entendimiento correcto de lo que es la fe y la doctrina cristiana. La respuesta es sí. Ese es el anhelo y el deseo en el corazón de los cristianos. Ciertamente el anhelo y el deseo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. William Alemán, hola William, el Señor Jesús te continúe bendiciendo. Armando Chávez, buenas noches, el Señor te bendiga. Entonces sí, esta es una realidad que debemos entonces tener presente, y esto nos está diciendo que como está el espíritu, que como está el alma, están todas las cosas. Porque la Biblia nos da testimonio acerca de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia nos está dando testimonio de que entonces la voluntad de Dios se hace en el cielo y después en la tierra. El Padre nuestro lo dice: hágase tu voluntad como lo es en el cielo, así en la tierra. Porque todas las cosas ocurren primeramente en el mundo espiritual. Y una vez ocurren en el mundo espiritual, conforme pasan en el mundo espiritual, entonces se manifiestan en la vida y en el mundo, en el mundo de la carne. Vean entonces con el entendimiento Génesis capítulo 1. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sepárese de las tinieblas, y llamó al día y a la noche, a las tinieblas noche. Y fue el día y en la noche, la tarde y en la mañana del día 1. Entonces, estamos así, como les digo, en ese orden de ideas, dándonos cuenta de que realmente todo ocurre, todo pasa primeramente en el mundo espiritual, y conforme pasa en el mundo espiritual, se manifiesta en el mundo físico, en el mundo material. Por eso es que como está el espíritu, están todas las cosas, porque todas las cosas están siendo o son entonces únicamente indicadores de la situación espiritual, de la condición espiritual. Bueno, bien, esto es entonces
Maravilloso que podamos tener este tiempo para hablar y meditar acerca de estas verdades. Porque, le repito, no es con el ánimo ni de escarnecer, ni de criticar, sino que es entonces triste y es doloroso ver cómo estas personas, estos hombres entonces cuyo Dios es el vientre, no solamente entonces se pierden, sino que llevan en pos de sí cantidad de almas. ¿Ve? No solamente ellos se pierden, sino que llevan en pos de ellos cantidad de almas. José Luis Rivas, el Señor te bendiga, buenas noches. Por eso entonces, mis amados hermanos, los invito para que con temor y con temblor estemos siempre atentos, para que entonces velemos por nuestro propio espíritu y por la sana doctrina y por permanecer en la fe y en la gracia, en la predicación y la enseñanza del Evangelio del Reino de los Cielos, velando en todo ruego, con toda súplica, para que en este caso el Señor me ayude y ayude también al hermano Juan Manuel, a la hermana Margarita, para que nosotros entonces, hola Yanira, el Señor Jesús te bendiga, saludos, buenas noches, para que entonces no nos desviemos del Evangelio, para que permanezcamos en la gracia, para que no nos cansemos entonces de escuchar el Evangelio, sino que con gozo, con alegría podamos entonces estar claros de que el Evangelio es la palabra que nuestro espíritu necesita oír, que el Evangelio es el pan nuestro de cada día, que entre más gracia recibamos, entonces más la gracia abunde y sobreabunde en nosotros, entonces más cerca estamos del reino de los cielos, más cerca estamos de Dios. Bien, amados, entonces, bueno. Bien, estos últimos miércoles hemos estado entonces compartiendo acerca de el contenido del culto. Hemos entonces hablado hemos aprendido, acerca del porqué y el para qué de todo lo que en el culto, durante el culto hacemos. Hemos entonces visto acerca de la misión como iglesia. Hemos también entonces visto acerca de invocar el nombre de Jesús y hacer la oración de invocación. También entonces ya aprendimos sobre el Padre Nuestro y orar el Padre Nuestro. Ahora entonces vamos a hablar acerca de la oración de arrepentimiento. Y bueno, entonces recuerden con mucho entendimiento, saber entonces pues de que el culto como lo tenemos y nos lo ha dado el Señor en ese orden, está siendo compatible y compagina con lo que es en realidad nuestra vida de fe. ¿Se acuerda que todo el tiempo les estoy repitiendo que el culto es la manifestación de la fe? Si alguien entonces no quiere rendir el culto, si alguien le aburre el culto, si alguien entonces no tiene claro el entendimiento con respecto al culto, no está viviendo correctamente la vida de fe. Porque en realidad el culto es la manifestación de la fe. Porque lo que hacemos en el culto es prácticamente entonces de igual manera a como vivimos el día a día nosotros como cristianos. Como cristianos entonces debemos entonces vivir de la misma manera como rendimos el culto, ¿está claro? ¿Ven? Como cristiano entonces tenemos claro que el mandamiento del Señor es que predicar el Evangelio, ¿no? Claro. El mandamiento del Señor es predicar el Evangelio. Como cristianos entonces tenemos claro de que
Señor, que invocar el nombre del Señor es por y para salvación. Claro. Que como cristiano entonces tenemos claro que debemos entonces orar con el entendimiento al Padre como el Dios único y verdadero creador y sustentador de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y reconocemos también entonces que es por medio de únicamente la obra del Hijo en la cruz, a través de su sangre, que tenemos el acceso a estar en su presencia y podemos llamarlo Padre nuestro. Amén. Todas esas cosas entonces, y seguidamente entonces seguimos, cada una de las cosas, perdón, seguimos entonces con el Padre nuestro, que es entonces la oración poderosa que contiene toda la voluntad de Dios. Lo veíamos hace 8 días. Que el Padre nuestro entonces no es una vana repetición, que el Padre nuestro no es simplemente una oración modelo y nada más, sino que el Padre nuestro es la oración poderosa que el Señor Jesucristo nos enseñó y nos mandó a orar. Amén. Entonces, Él mismo nos está enseñando que las vanas repeticiones no producen entonces absolutamente nada. No oréis, y cuando oréis no hagáis vanas repeticiones no hagáis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Lo más grandioso y lo más maravilloso de orar a Dios es que Dios nos escuche. Eso es entonces lo que realmente tiene sentido. Cuando le oramos a Dios y el Señor Dios Todopoderoso escucha nuestras oraciones. ¿Y por qué nos preocupamos tanto que las escuche? Porque la Biblia nos da testimonio que Él solamente contesta las oraciones que escucha. Y las oraciones que no escucha, pues por supuesto que no las contesta, así de sencillo. Miremos juntos en 1 de Juan capítulo 5, si es de esa manera o no es de esa manera. Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, perdón, a ver, ¿qué tengo por aquí? Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, vamos a mirar juntos, por favor, capítulo 5 de la primera de Juan, versículo 14. Versículo 14 y 15. Dice así: y esta es la confianza que tenemos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y que sabemos que si Él nos oye, entonces tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, si es coherente, si es real lo que les acabé de afirmar, que lo más maravilloso y lo más bonito es poder orar a Dios y que Dios nos escuche. Porque si Dios nos escucha, entonces Dios nos responde. Ustedes no han visto entonces cuando, oiga, lo estuve llamando y ¿qué pasó? De ahí, usted no me respondió, de ahí no le oí. O sea, pero es que no le oía. Yo ahorita casi me vuelvo loco llamando a la hermana Cheli, la necesitaba urgente, Cheli, no me respondió. Qué grosera, ¿ah? No me oía, no me escuchaba. Entonces, ¿cómo me iba a contestar? ¿Cómo me iba a responder si no me oía? Ni que fuera divina, Pues de igual manera Dios, ¿cómo va a responder si no escucha?
Entonces lo más importante es poder ser escuchados por Dios, y el privilegio de ser escuchados por Dios es únicamente posible a través de Jesucristo el Hijo, por medio de la fe en el que el Padre envió al mundo. Juan 14:6, el Señor lo está afirmando. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él lo está afirmando. Él lo está diciendo y lo está dejando claro. Que la única esperanza, la única forma en la cual entonces nosotros los hombres podamos entonces estar, a pesar del pecado y la maldad que hay en nuestras vidas, en la presencia de un Dios santo, es posible solamente por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Es posible solamente por medio de la cruz. Bien, entonces, como les decía, este culto racional, con el entendimiento que el Señor nos ha dado, es consecuente y va coherente con lo que es nuestra fe cristiana, con nuestra fe entonces como individuos, y también nuestra fe como iglesia. Bien, entonces, hablando acerca de la oración de arrepentimiento. La oración de arrepentimiento entonces es realmente la oración, el momento de la oración de arrepentimiento es realmente, a mi entender, como una parte del culto, digámoslo, es la parte del culto neurálgica, clave, álgida. Es como el clímax del culto. Porque entonces la oración de arrepentimiento, orar arrepentido pidiendo perdón a Dios, es el único momento honesto en la vida de nosotros los seres humanos. El único chispazo de honestidad que tenemos, o de sinceridad, de honestidad que tenemos nosotros los seres humanos, es al momento de arrepentirnos, al momento de confesar nuestra condición, el pecado y la maldad que hay en nuestras vidas, admitir que somos pecadores, admitir que hemos hecho lo malo, que hacemos lo malo delante de sus ojos. Ese es, como les repito, por eso es el punto álgido del culto. Y por eso entonces esa oración, siempre como tal, entonces los presentadores de alguna manera están dejando claro que esa oración es individual. ¿Por qué? Escúchenme bien. Hablando acerca de la oración de arrepentimiento, como siempre entonces hemos estudiado, hay una diferencia abismal entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, a pesar de ambos ser palabra de Dios. Recuerde que el Antiguo Testamento es palabra de Dios y el Nuevo Testamento es palabra de Dios. ¿Qué es entonces lo que cambia? Muchísimo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios del Antiguo Testamento es la palabra hablada por Dios a través de los hombres, de las criaturas, de los ángeles. Dios en el Antiguo Testamento habla por medio de los ángeles, y Dios en el Antiguo Testamento habla por medio de los profetas. Pero Dios en el Nuevo Testamento habla por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces el conducto es, aunque es palabra de Dios, lo que lo hace entonces diferente es el conducto. Porque la palabra de Dios que habló
por medio de los hombres y de los profetas y de los ángeles es el antiguo pacto, pero la palabra de Dios que habló por medio de su Hijo, el unigénito, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, es el evangelio del reino de los cielos. Entonces hay una gran diferencia entre ¿qué? ¿Entre qué? Entre el instrumento que Dios está usando. Y esa diferencia entre esos instrumentos está basado en la autoridad. Porque la Biblia en repetidas ocasiones en el Evangelio nos está dejando claro la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan en Juan 5? Que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio ha dado el Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Entonces, esta realidad, esta verdad, es la que nosotros debemos entonces tener presente. Y como les decía, entonces, el momento honesto, el único momento sincero, y por eso entonces lo hacemos, esa oración, la hacemos de manera individual. ¿Por qué? Porque es que esa oración hoy de arrepentimiento en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, es posible que cada uno de nosotros la hagamos. Cada uno de nosotros se puede entonces arrepentir y orar al Padre y por medio de la fe en el Hijo recibir el perdón de sus pecados. Cada uno hoy podemos entonces orar arrepentidos y pedir perdón por nuestros pecados y recibir por la fe en Jesucristo el perdón que estamos pidiendo. Pero en el Antiguo Testamento no era así. No funcionaba de esa manera. En el Antiguo Testamento no era que entonces las personas desde su casa, tal vez entre dormidas, así como está muchas veces uno, entonces pudieran orar a Dios y pedirle perdón por sus pecados. No, 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 no. Así como sale la hermana Jocelyn en la publicidad. No, no, no. No, no, no. No, no, no. En el Antiguo Testamento los hombres no podían orar a Dios para pedir perdón por sus pecados. En el Antiguo Testamento los hombres tenían que ir delante del sacerdote, confesar, y por medio del sacerdote, el sacerdote oraba e intercedía y pedía perdón por sus pecados. Y hoy nosotros podemos ver muchas doctrinas que están totalmente equivocadas y todavía no teniendo claro el entendimiento porque no han recibido revelación, continúan entonces haciendo esas prácticas que son bíblicas, pero que son del Antiguo Testamento, escúchenme. Y todavía vemos entonces personas entonces que van delante de un sacerdote y se confiesan y piden entonces perdón y piden entonces absolución y la persona, el sacerdote en este caso, los absuelve. Estas prácticas, les repito, es bíblica, no quiere decir que no sea bíblica. Lo que pasa es que esa práctica es del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, como les repito, los hombres no podían orar. No podían pedir perdón directamente por sus pecados. Tenían que ir entonces delante del sacerdote y llevar la víctima, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, ¿cómo funcionaba en el Antiguo Testamento? Pues en el Antiguo Testamento las personas, cuando eran conscientes de su pecado, entonces tenían que, escúchenme, donde vivieran, donde estuvieran,
tenían que ir hasta Jerusalén al templo. Tenían que ir hasta Jerusalén al templo. Si vivían entonces en la Conchinchina, desde la Conchinchina tenían que ir, porque la oración que Dios escuchaba era únicamente en Jerusalén, en el templo. ¿O usted por qué creen que hasta hoy, 2000 y pico, 3000 y pico de años, todavía los judíos siguen matándose en Jerusalén por ese pedacito de tierra de lo que es el templo? ¿Ve? Porque a donde estuviera la persona, y si estaba arrepentida y era consciente de su pecado, tenía que empacar y irse hasta Jerusalén. En Jerusalén tenía que ir al templo, y para ir al templo tenía que comprar un par de palominos, un cordero o un becerro, para presentar la ofrenda, el sacrificio para el perdón de los pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces la persona tenía que comenzar, como les repito, por agarrar desde donde estuviera, ir hasta Jerusalén. Una vez llegaba a Jerusalén, ir al templo. Si no llevaba, entonces no hay problema. ¿Se acuerda que hacían ya negocio? Que nuestro Señor Jesucristo hizo un azote de cuerdas y los sacó a todos, a los que vendían palomas, bueyes y ovejas. Evangelio según San Juan capítulo 2. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera a todos los que vendían ovejas, palomas y bueyes. Y les dijo: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una plaza de mercado. Entonces la gente tenía que, escúcheme bien, comenzando pues, como les digo, desde donde estuvieran, pensar en viajar hasta Jerusalén. Una vez en Jerusalén tenían que agarrar para el templo. Y una vez antes de entrar al templo, debían entonces tener, conforme a su capacidad económica, 2 palominos, un buey o una oveja, de acuerdo a su capacidad económica. La gente que era muy pobre, de ahí, un par de palomas. La gente que no era tan pobre, pues entonces una ovejita. Y ya la gente que pues definitivamente no era pobre, entonces ¿qué? Un becerro. Y se iban, y entonces llegaban, como les digo, hasta Jerusalén, iban al templo con su víctima, con su ofrenda, para la expiación por sus pecados, y buscaban entonces allí a los levitas que estaban en el atrio, y que eran entonces los ayudantes de los sacerdotes. Y los levitas tomaban la víctima y la preparaban, y una vez ya la víctima estaba preparada, entonces ahora sí venía directamente el sacerdote. Y la persona entonces tenía que confesarle sus pecados, todos los que se acordaran. Si no se acordó, no sirve, no servía. Todos los pecados que se acordara tenía que confesárselos al sacerdote. Y el sacerdote entonces, como ministro de Dios, intermediario aprobado por Dios, entonces repetía los pecados que la persona confesaba y ponía su mano sobre la víctima. Al momento que el sacerdote ponía las manos sobre la víctima, esos pecados pasaban a la víctima. Y una vez los pecados pasaban a la víctima era degollada, para que la justicia de Dios se cumpliera, porque la paga del pecado es la muerte. Durante más de 1500, ¿cuánto? 1500 años. Dios estuvo por medio de el pueblo de Israel, a través de la ley,
preparando y dando testimonio acerca de lo que vendría a ser la obra perfecta, el sacrificio perfecto de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan el Bautista, cuando lo ve, él dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No fue porque, como les digo, nuestro Señor Jesucristo tuviera cara de borrego, de cordero. A lo que estaba haciendo Juan el Bautista, alusión, era a que nuestro Señor Jesucristo era ese sacrificio, esa víctima que Dios había preparado de antemano para el perdón de nuestros pecados. Y que, como les repito, durante 1500 años o un poco más, el pueblo de Israel se preparó y practicó para que entonces la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, vamos a mirarlo por favor, capítulo 1 del Evangelio según San Juan, verso 11, para mí es de los versículos más tristes, de los pasajes más tristes de toda la Escritura. El de Juan también 11:34, Jesús lloró. ¿Cuál más? El de Juan el Bautista, Mateo 11, clara, ve y dile a Juan las cosas que veis y oís, también es triste. Pero este es de los versículos más tristes sin duda de la Biblia para mí. ¿Qué dice entonces capítulo 1 de versículo 11? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. Este es de los versículos, como les repito, póngale en entendimiento y se va a dar cuenta que es verdad. Es de los versículos más tristes de toda la Biblia. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Durante 1500 años los israelitas, el pueblo de Israel, estuvo ofreciendo sacrificio, estuvo entonces practicando el arrepentimiento y la oración de arrepentimiento como parábola, como les dije, preparación para cuando entonces viniera el Cordero de Dios. Pero finalmente, como lo manifiesta ahí ese versículo 11 triste, y no lo recibieron. Y no lo recibieron. ¿Ve? Entonces, el sacerdote, como estábamos hablando, al poner la mano, recuerden, pasaba el pecado de la persona a la víctima, sea la paloma, o sea el cordero, o sea el buey. Y finalmente entonces, el que moría era la paloma, el que moría era el buey, el que moría era el cordero. Pero el que pecaba era ¿quién? El hombre. Y entonces hay muchas personas, y sobre todo esos defensores de los animales hoy en día, las personas que erróneamente entonces humanizan a los animales y los maltratan humanizándolos. Porque es cierto y es verdad que hay que respetarlos como criaturas de Dios, pero no es verdad que haya que entonces caer en la mentira y en el engaño del diablo de humanizarlos. Y acuérdese que entonces todo el tiempo es o apartándose a derecha o a izquierda, yéndose al extremo. Los que no los respetan y los que ya los sobrerespetan y los humanizan. ¡Ay, qué Dios tan raro! Ese Dios carnicero del Antiguo Testamento, me decía una vez una muchacha a la que yo le estaba predicando. No, hombre, ¿cómo va a pensar usted que yo voy a creer en eso que dice ese libro?
¿Qué le parece a usted ese Dios carnicero? Imagínese, lo que le gusta es la sangre. Oiga, mi hermano Oscar Mario, ¿cómo? El que no se halló inscrito en el libro, oiga para allá. Ese Dios carnicero que lo que le gusta es la sangre, pero como no tienen el entendimiento, por eso hablan de esa manera. Porque entonces ellos no pueden darse cuenta de que todo eso que estamos narrando, que les he narrado, que está ocurriendo en el Antiguo Testamento, es o fue la parábola de lo que vendría a ser la obra perfecta, el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz, el inocente por los culpables. Ciertamente el castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53 dice claramente que todos nosotros nos desviamos a una, mas el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros, que él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras transgresiones, y que el castigo de nuestra paz fue sobre él, que por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces, escúchenme, mis amados hermanos, esto es maravilloso, tener entonces todo el panorama bíblico claritico, para entonces poder valorar y dar entonces gloria a Dios por la gracia inefable, por el don y la gloria inmarcesible que nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Porque esa oración de arrepentimiento que nosotros hacemos en el culto, ese tiempo de oración, por eso entonces hacemos énfasis en que al momento de orar, cada uno, por eso entonces dice que es una oración como individual. Porque todavía hay personas, escúchenme bien, que diciendo que son, o pensando, creyendo que son cristianas, oran pidiendo perdón por los pecados de los demás. Eso no es bíblico. Yo no le puedo pedir perdón a Dios por los pecados de mi hija. Créame que si yo pudiera pedirle perdón entonces a Dios por los pecados de mis hijos, lo haría. Por los de mi esposa, lo haría. Yo no le puedo pedir perdón a Dios por los pecados de la iglesia. Yo no les puedo pedir perdón a Dios por los pecados de mi esposa. Esa es la práctica del Antiguo Testamento. Ahora, ya le entendí al hermano Oscar. Sí, es que, bueno, yo no soy así como muy ágil de mente. Me cuesta, viera qué atarantado que soy. Dice claro así, es que lo que está diciendo el hermano Oscar es que a su juicio, a su forma de ver, para el capítulo más, sí, claro, sí, de lejos que sí. Sí, ese yo también ya lo había visto y la vez pasada, no sé si recuerdan, lo había dicho, claro, este es el capítulo, sí, sí lo había dicho yo también, sí. Sí, hermano, tienes razón. Es que los que les mencioné eran de los más tristes, pero este es el más triste. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el versículo más triste de la Biblia. Sí, Señor. Gracias, hermano Oscar, por estar atento. Gracias, muchas gracias. Diga, no hay de queso, no más de papas. Sí, Señor. Ese es el versículo, sin duda, sin lugar a dudas, más triste de la Biblia. Bueno, entonces continuamos. Como les decía, entonces esa oración de arrepentimiento que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es lo que entonces muchas personas que no tienen claro el entendimiento, no es de todos la fe y no en todos hay el conocimiento, aún practican. Y entonces vemos, por supuesto, a las mamás pidiendo perdón por los pecados de sus hijos, claro. Y vemos entonces a la esposa pidiendo perdón por los pecados del marido, claro.
Y vemos a los pastores pidiéndole perdón a Dios y vemos a los sacerdotes pidiéndole perdón a Dios por los pecados de la iglesia. Esto es bíblico, pero es una práctica del Antiguo Testamento. ¿Y por qué entonces ahora no se puede? Porque ahora entonces, precisamente, lo que hemos recibido es la gracia. Y la gracia entonces es que ahora cada uno por medio de Jesucristo, por medio de la fe en el Hijo de Dios, puede presentarse delante del Padre. Yo no tengo ya que ir a Jerusalén. Yo ya no tengo que ir hasta Jerusalén, yo ya no tengo que ir entonces hasta Jerusalén, ya no tengo que ir hasta el templo, ya no tengo que ir a buscar un cordero, ya no tengo que ir a confesarle mi pecado a un hombre. Porque primero ya no hay sacerdotes bíblicos, ya no hay templo y ya no hay víctimas. ¿No ve que los defensores de los animales ya no dejan matar? Viera qué problema. La última vez que yo estuve en Israel, se oyó así, no, rajón. Sí, de ahí sí, pero es la última vez porque yo he estado varias veces. Entonces, pero la última vez que estuve, entonces precisamente me tocó presenciar una huelga de un grupo de activistas de derechos de los animales que se oponían contra una secta de ultraortodoxos yajerins que todavía entonces en el Purín y el Arín, una fiesta, compran pollos y los matan. Viera qué clase de protesta y manifestación por toda la ciudad santa, un grupo de defensa de los derechos de los animales, en contra de esa práctica de los ultraortodoxos que sacrifican pollos. Entonces ahora ya, entiéndame, no hay templo, no hay orden sacerdotal, y ya no, incluso, no, Alexander, buenas noches, ya no se pueden ni siquiera matar animales porque entonces le caen a uno los defensores de los derechos de animales. Porque más bien no le damos gracias a Dios y entendemos que hoy poder orar y arrepentidos pedir perdón es la gracia divina. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia divina, esa es la gracia de Dios. Lo más maravilloso es que ahora yo puedo y tengo mi comunión con Dios, mi relación personal con Dios por medio de Jesucristo, y puedo entonces, por la fe que es en Él, en su Hijo, hacer mi oración de arrepentimiento, pedirle perdón a Dios por mi pecado, directamente, sin necesidad de ir a ninguna parte, sin necesidad de buscar a ningún hombre, sino simplemente entrar en el secreto, cerrada la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? En público, amén, gloria a Dios. Entonces, por eso hacemos énfasis, escuchen bien, esta es una oración individual. Cada uno debe arrepentirse, cada uno debe pedirle perdón a Dios, cada uno debe confesar sus pecados. Y cada uno debe, cada uno, ¿ve? Yo quisiera, como le repito, poder entonces decir que le voy a pedir perdón a Dios por los pecados de mis hijos, de mi esposa, por los de ustedes. Pero entonces, pastor, si nosotros no les podemos pedir perdón a Dios por los pecados de ellos, ¿qué le pedimos? Pues para que los ayude, para que se arrepientan, para que entren ciegos, mancos o cojos,
pero que no sean completos echados al infierno de fuego. Señor, conmuévelo, guíalo al arrepentimiento. Esa es la oración eficaz del justo. Señor, por favor, llénalo con tu Espíritu Santo, conmuévelo, redarguye, trae convencimiento de pecado, de justicia y de juicio a su corazón. Ayúdalo para que se arrepienta. Eso es lo máximo que yo puedo orar por usted, por mi esposa, por mis hijos, por cualquiera. Pero por mí, sí le puedo decir a Dios, Dios Padre, perdona por medio de Jesucristo mis pecados. Amén. Así sí funciona, mis amados hermanos. Entonces, maravilloso poder entonces hoy con el entendimiento poder tener claro el gran privilegio. Por eso les decía que entonces la oración para mí, en mi forma de ver, de arrepentimiento es el momento álgido, es el momento neurálgico del culto. Es el momento entonces donde la fe del hombre con Dios se encuentra. Porque eso es entonces verdaderamente fe para salvación. Es poder orar a Dios para pedir perdón por los pecados. La gente ora mucho. Hay gente que ora mucho. Les he dicho que los Hare Krishnas pueden orar hasta 3 años. Con un poquito de pan y un poquito de agua oran hasta 3 años seguidos, consecutivos. Hay gente que ora demasiado. Usted no sabe cuántas veces entonces pueden. Los musulmanes oran cuántas veces, 5 me parece que son. Los judíos ultraortodoxos oran otras 7 veces. Hay gente que reza el rosario 1, 2, 3 veces. Hay gente que ora mucho. Pero que entonces, de alguna manera, no tienen revelado, no tienen claro que lo más grandioso y lo más maravilloso de poder orar a Dios es que Dios me escuche. Y la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, ¿a ese qué? A ese escucha. Entonces, por eso, hablando acerca de la oración de arrepentimiento, les digo pues aún que es el momento culmin del culto, porque es el momento maravilloso, donde, como les repito, la voluntad de Dios y el hombre se encuentran. Porque la voluntad de Dios es que el hombre confiese su condición, la reconozca y arrepentido le pida perdón y crea en su Hijo Jesucristo. ¿Ve? Ese es, por eso le digo, el chispazo, el único momento honesto que podemos tener los seres humanos. No hay más sinceridad, no hay verdad en nosotros, solamente en el momento de hacer la oración de arrepentimiento. En el momento que venimos con un corazón contrito y humillados, arrepentidos y pedimos perdón y confesamos nuestra condición. Porque escúchenme bien, no quiere decir que no confesemos. El hecho de que no se lo confesemos a un hombre no quiere decir que no lo hablemos, que no lo digamos. Que no le digamos de verdad, Dios Padre, perdona mi pecado, perdona mi maldad, perdona mi falta de fe, mi incredulidad, perdona mi desobediencia, perdóname que no hice lo bueno, no he hecho lo agradable delante de tus ojos, perdóname mi mal genio, perdóname mi todo. Ay, pastor, qué pena, lo oyen a uno. Ah, bueno, y entonces, ¿qué le preocupa? ¿Que lo oigan los hombres o que lo oiga Dios? No, pero es que
Con eso no hay problema, porque ¿para qué tiene uno que ponerse a decirlo con voz audible si Dios sabe? ¿Sí? De la abundancia del corazón habla la boca. Porque lo que Dios sabe, pero lo que se necesita es que Dios, que es omnisciente y lo sabe, pero aparte de eso, cuando usted hace la confesión, lo escuchan los ángeles, lo escucha usted mismo, lo escuchan, y dice la Biblia que todo, entonces por el testimonio de 2 o 3, todo hecho es ¿qué? Verdadero. Y que entonces eso está quedando es ¿para qué? ¿Para qué? Para prueba, para prueba, para prueba, para prueba. Porque entonces usted lo confesó, usted lo manifestó y hay ¿qué? Testigos de que sí, fue así. Cuando usted, no, cuando llegue allá el día, entonces, el día de la ira de Dios, el día del juicio, del justo juicio, de la manifestación de la ira de Dios, del justo juicio de Dios, va a decir mucho, usted sabe cómo somos nosotros los hombres. Yo ¿yo cuándo? Sí, se acuerda que usted lo confesó, usted lo dijo. ¿Ve? Entonces mucha atención, porque también es bonito dejar claro que la oración tiene y debe ser de manera audible. Pero si yo oro mentalmente, pastor, Dios no me escucha. Si yo oro mentalmente, Dios no sabe lo que estoy diciendo. Oiga, escúcheme bien. Es como cuando usted entonces de alguna forma, de alguna manera va y está en un juicio. Y le dicen, confiese. Sí, ya espere, cierre los ojos que le voy a confesar. Cierre los ojos pero ¿cómo? Le va a decir el juez, ¿pero qué dijo? No, es que lo hice mentalmente. Ay, no, qué clase de loco, qué clase de confesión es esa. ¿Para qué? Pero una vez entonces que ya lo digo, están ahí que los testigos, y entonces ahora sí él tiene el testimonio. Entonces mucha atención, porque la oración de arrepentimiento, como les decía, es en el momento que la voluntad de Dios y la voluntad mía se encuentran. La voluntad de Dios es que los hombres nos arrepintamos y confesemos nuestros pecados y creamos que ese perdón es y ha sido posible únicamente a través de la obra de su Hijo en la cruz, de la sangre que Él derramó. Y mi voluntad es que Dios me perdone y me limpie por medio de su Hijo Jesucristo, su sangre, el pecado y la maldad que hay en mi vida. Entonces por eso les digo, es tan importante, tan maravillosa esa oración de arrepentimiento durante el culto. Y entonces por ende, no solamente durante el culto, sino practicarla en nuestra vida de fe. Les he hablado y les he comentado acerca de personas que no hacen la oración de arrepentimiento. Les he dicho entonces que muchas personas dicen, ay, es que ustedes parecen como si fueran entonces, y nos relacionan con ciertas denominaciones. Y se extrañan de la oración de arrepentimiento y dicen, pero ¿por qué todavía oran para pedir perdón, para arrepentirse? Si ya usted le pidió perdón a Dios y uno se arrepiente, entonces, ¿cuántas veces? Y hay doctrinas y denominaciones que enseñan o hablan acerca de un solo arrepentimiento. Y pues entonces eso, sacado del contexto,
se convierte en una gran mentira, porque sí, por supuesto que hay una oración o un momento de arrepentimiento a través del cual yo me vuelvo a Dios por medio de la predicación del Evangelio, la obra del Espíritu Santo, y yo soy conmovido y entonces reconozco y arrepentido le pido perdón a Dios por mi pecado, por mi maldad, y manifiesto que es a través de su Hijo Jesucristo que estoy recibiendo su perdón. Y eso entonces ocurre, perdón, hace que en mí ocurra algo maravilloso, que es entonces la regeneración del Espíritu, el nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, como se lo dice el Señor a Nicodemo en Juan capítulo 3. Y eso sí es cierto y es verídico que ocurre entonces en realidad una vez. Pero que eso no está diciendo y eso no implica a que entonces no debamos continuar arrepintiéndonos. ¿Por qué? Porque entonces la verdad es que yo un día arrepentido le pedí perdón a Dios, al Padre, por mi pecado, y creí en su Hijo Jesucristo y en la sangre que Él derramó, y por medio de esa fe recibí en su nombre el perdón de mis pecados. Pero esa fe, ese arrepentimiento ocurrió únicamente una vez. Entonces yo, cuando hago la oración de arrepentimiento, cuando le pido perdón a Dios en mi oración, en mi tiempo con Dios, de manera individual, o entonces cuando como iglesia nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, entonces no quiere decir que nuevamente estemos como la primera vez creyendo en su Hijo Jesucristo. Porque esa fe sí es y ocurre una sola vez. Porque no estamos entonces volviendo a creer, sino que estamos entonces es manifestando que hemos creído. Creí, por lo tanto, hablé. En Primera de Juan capítulo 1 lo leemos todo el tiempo. Vamos a mirarlo por favor nuevamente. Precisamente por esa situación que estoy comentándoles, de que entonces las personas muchas veces entonces no hacen oración de arrepentimiento y se extrañan de ver que entonces uno haga oración que hagamos entonces los cristianos hagamos la oración de arrepentimiento en Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice claramente, capítulo 1 verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra ¿qué? No está en nosotros. Ve cómo el Señor entonces por medio de su Espíritu Santo nos está exhortando a que confesemos nuestra condición, el pecado y la maldad que hay en nuestras vidas. Porque entonces al no hacerlo, entonces ¿qué es lo que estamos entonces queriendo decir? Que no no hemos pecado, y si decimos que no hemos pecado le hacemos a Él mentiroso y su verdad y su palabra no está en nosotros. ¿Ve? Y eso es entonces lo que ocurre, porque cuando hay muchas personas que no tienen claro el entendimiento y no saben entonces en qué consiste o cuál es entonces el arrepentimiento para vida, que es una vez,
Pero entonces el arrepentimiento continuo, que es la condición que nos hace entonces permanecer en la gracia. Una vez, escúchenme bien, se recibe la gracia una vez y una primera vez, pero el hecho de que una primera vez y una vez se reciba la gracia no quiere decir que no se continúe recibiendo esa gracia. Por eso siempre entonces hablamos de permanecer y crecer en la gracia. Por eso entonces usted y yo siempre oramos y pedimos entonces que la gracia abunde y sobreabunde. ¿Sí? Y no hay que entonces confundir, escúchenme bien, el arrepentimiento para salvación, para vida, por medio de creer en el Hijo de Dios y en la obra que hizo en la cruz, que eso ocurre ¿cuánto? ¿Cuántas veces ocurre? Una vez. Una vez me arrepiento y creo en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Pero de ahí entonces en adelante el hecho de que me siga arrepintiendo y confesando mis pecados y manifestando mi fe en Él no quiere decir que nuevamente lo que estoy haciendo al orar es creyendo en Él. Sino que entonces lo que estoy haciendo al orar es entonces reconociendo lo que Él vino a hablar y vino a decir. Entonces, mucha atención, ahí presten mucha atención porque es diferente. El arrepentimiento para vida, el arrepentimiento para la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, una vez. Pero el arrepentimiento continuo, permanente, manifestando nuestra fe para recibir gracia, es algo que tiene que estar presente en la vida de todos y cada uno de los creyentes. Por eso entonces, como les decía, recuerden que lo que hacemos en el culto es manifestación de lo que también hacemos en casa, que lo que hacemos de manera en grupo, lo practicamos en grupo, también lo practicamos de manera ¿qué? Individual. Entonces es muy importante arrepentirse y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y confesar la sangre de Jesucristo, la obra del Hijo de Dios. Es muy, muy importante. Pero entonces, por fin, ¿cuántas veces se arrepiente uno? ¿Cuántas veces se arrepiente? Pues para salvación, una vez. Pero por el entendimiento y para hacer la voluntad de Dios, todas las veces que hagan falta, que sean necesarias. ¿Ve? Porque es que ya usted y yo no tenemos, como decir algo, excusa, porque aunque los hombres del Antiguo Testamento tampoco la tenían. Sin embargo, entonces, un ejemplo, ya hoy en día pensemos, no tenemos que ir hasta Jerusalén, no tenemos que buscar a un hombre, no tenemos que comprar un animal, no tenemos que hacer todas esas cosas que se practicaban en el Antiguo Testamento para la justicia de Dios, que es por medio de las obras de la ley. Ahora entonces simplemente podemos, arrodillados donde estemos, confesar nuestros pecados y pedirle perdón al Padre y darle gracias por enviar a su Hijo Jesucristo al mundo. ¡Tarán! Ya. Entonces, como es precisamente tan fácil, por eso entonces es que, digámoslo, no tenemos excusa para no ponerlo en práctica, para no ponerlo por obra. Los invito en el nombre de Jesús para que hagamos oración de arrepentimiento. Para que estemos orando con un corazón contrito y humillado, arrepentido siempre.
cada vez que sea conmovido y pida al Padre en el nombre de Jesús para que por medio del Espíritu Santo lo conmueve y lo guía en esa dirección. Que el Espíritu Santo sea redarguyendo y trayendo convencimiento de pecado, de justicia y de juicio a su corazón, y que pueda, y entonces una vez que reconoció su condición, venir y confesar su pecado y su maldad delante de Dios, y confesar entonces la fe en su Hijo Jesucristo y pedir perdón. Eso es bíblico y eso es entonces, como les decía, maravilloso. Por eso es como el culmen de la fe, porque es entonces donde la voluntad de Dios y la voluntad del hombre se encuentran. Amén. Bien, amados, entonces ya, sin más dilación, esto es entonces todo lo que debemos o tenemos por decirlo hasta aquí con respecto a lo que es la oración de arrepentimiento. Recuerden, la oración de arrepentimiento se hace o se lleva a cabo de manera individual. Cada uno no puede pedir perdón por los pecados de su esposa. No puede pedir perdón por los pecados de... pero es que nuestro Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Sí, Jesucristo entonces ora al Padre y pide perdón por nuestros pecados. ¿Él puede? ¿No ve que Él es el sumo sacerdote? Claro que sí, esa es entonces su ministerio. Entonces no le quitemos el ministerio al Señor, amén. No le quitemos el trabajo al Señor. No le pida perdón a Dios por los pecados de su esposo, porque deje que el que tiene que hacerlo es ¿quién? El que lo tiene que hacer es ¿quién? El Señor. ¿No ve que Él está sentado a la diestra del Padre y allí que intercede por todos nosotros? Entonces no le quitemos el trabajo al Señor, por favor, que Él lo hace con mucho amor y lo hace mejor y le queda mejor hecho que a usted y que a mí. ¿No ve que la sangre de Él habla mejor que la de los corderos? Marce, hola, buenas noches, el Señor te continúe bendiciendo. Bien, amados, entonces, en el nombre de Jesús, como les enseñé, como les hablé y les enseñé, hagamos siempre y pidamos siempre arrepentidos perdón por nuestros pecados. De manera individual, confesemos al Padre nuestra condición, declarémosela y entremos con certidumbre de fe por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su carne, confiadamente, sabiendo que entonces podemos entonces en el nombre de Jesús recibir ese perdón por el cual entonces nos estamos acercando a Dios. Bien, amados, vamos entonces a orar en esta hora juntos, también como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, entonces que tengan una muy feliz noche, que el Señor les continúe bendiciendo. Y bueno, entonces que el Señor guarde sus preciosas vidas en el nombre maravilloso de Jesús. Un beso y un abrazo a la distancia. Feliz noche.